Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos aquí en el Sparring Podcast y otra vez invitadaza. Vean toda la colección de trofeos, medallas, cinturones y locuras que vamos a platicar y conocer de Esmeralda Falcón. Boxeadora amateur, después ya representaste a México como seleccionada y próxima a debutar como profesional. Así es. Un placer estar con ustedes. No, de verdad, muchas gracias, Esme. Esperamos que te hayan gustado también las fotos que te tomó acá nuestro amigo Fabricio. Ya pasaste a los sets, empezaste a echar cotorreo, conocer a Selfie House, que es nuestro compañero de locura y de estudio. Así es. Pues un placer estar aquí. Gracias por la invitación. Y pues sí, llegué un poquito tensa, pero ya estuvimos trabajando ahí con las fotos. También un poco de presión porque me están recordando el debut, pero vamos súper bien ya. Tú tranquila. Ay, Ay, esperemos no. ahí, tranquila. No, y también muchas gracias a la marca Orenday por, de verdad, ser parte de nuestro equipo y siempre estar apoyando a boxeadores. Así es. Y de verdad, estoy fascinado de lo que nos trajiste y estar en este momento y sentado al lado de, híjoles, ¿qué podría decir? ¿Qué significan para ti estas medallas y estos cinturones? Híjole, pues cada una como que tiene una historia porque durante el proceso, en la preparación para asistir a las competencias de cada una, han habido como obstáculos y quizá momentos difíciles. Em, por ejemplo, la mía, la más importante, es la primer medalla que tengo, que es la del 2014, que es mi Olimpiada Nacional. ¿Por qué es importante? Porque aquí comenzó la historia, ¿sabes? Aquí fue donde quizá caí en muchas bocas, donde me dijeron que porque ya había empezado en el boxeo grande, porque tenía asma, porque era mujer, porque nosotras las mujeres nos destacábamos de más, pues que no iba a lograr nada o que no éramos un proyecto a largo plazo. Esta medalla fue como, ha sido como que la importante para mí, porque fue donde inició todo el sueño. Con esta medalla pues gané mi lugar para ser seleccionada nacional, estar en el Comité Olímpico. Entonces yo lo tomé como era el primer paso, la llavecita, para poder lograr el camino para Juegos Olímpicos, que era mi sueño. Y de ahí quiero iniciar, o sea, quiero que nos empiece a contar desde esa Esme que ni siquiera le gustaba el box, quizás, Ay, ¿no? pues muchos se sorprenden porque cuando empecé en el boxeo, pues a mí me da miedo la sangre. Yo no era peleonera ni nada, entonces tan solo cuando llegué a mi familia y le dije que iba a hacer, que iba a empezar a entrenar boxeo, mi mamá, las mujeres de mi casa no estuvieron de acuerdo. Que no, que porque este deporte, que pues era para hombres, que me iban a lastimar. Y mi hermano le dijo, déjala, va a ser como cualquier otro deporte que ha hecho. Va a estar unos días, unos meses y se va a ir. Además, ¿Y no si te creo, pasaba eso? O sea, ¿si abandonabas los deportes? es que ¿O era porque no, no no encontraba encontraba lo que esa yo pasión, quería. ¿no? O sea, Ok. he sido muy disciplinada, pero no encontraba como algo que me quedara en ellos. Además de que, bueno, yo antes de hacer deporte, yo asistía a las Olimpiadas del Conocimiento en la escuela. Entonces mi Ok. mamá era como más estricta en ese aspecto, ¿sabes? La escuela y los profesores llegó un momento donde ya no me tomaban en cuenta a mí. Va a entrar a tal concurso de ortografía, de historia, geografía, español. Y mis vacaciones nunca fueron vacaciones, me tenían estudiando. En las mañanas cuando iba a la escuela, me tenían temprano. Me acuerdo que una profesora de cuarto año me llevaba, yo iba en cuarto y en la mañana me mandaban a la secundaria, porque tenía que estar trabajando, estudiando para diferentes eventos, concursos. Entonces, hubo un momento que sí me estresé y yo le dije a mi mamá que ya no quería entrar a esos concursos, que, que yo quería hacer otra cosa de mi vida. Empecé por el profe de educación física, empecé como que en deportes, atletismo, Ok. lanzamiento de bala, de disco, la jabalina, y Oye, era y buena, cuando me lo cuentas, la neta es que veo una cara como de alegría. sí, ¿Por qué? porque fue lindo, porque en el momento me estresé, pero la verdad, como que todo eso me dio la pauta para disfrutar cada uno de los deportes que hice. Para mí era nuevo, era cohibida, la verdad, era pues un poquito aislada, ¿sabes? Yo recuerdo que no salía a los recesos, porque también los compañeros son crueles, Sí. porque las maestras te tienen estudiando por tus O sea, sí te notas. decían a ti como que tú eres medio ñoña, Ay, sí, ¿no? sí que era ñoña. Luego, pues no encajaba mucho con los compañeros de mi edad, porque pues mis papás ya están grandes. Eh,
Mis hermanos también son hermanos grandes. Mi hermana tiene ahorita 45 años, o sea, nos llevábamos por muchos años. Eh, Como que yo no estaba como muy en los temas de ese entonces. Y pues nada, me tenían estudiando. Luego yo no sabía de qué platicar con ellos. Como que sus chistes no me daban risa. O sea, quizá hubo un problema de socialización ahí Ok. por todo lo que hubo. Pero cuando empecé en el deporte, a mí me gustó porque resulté buena para los deportes. Oye, bueno, pero ya llevabas dos cosas, o sea, eras buena para la escuela, ¿no? Sí, Y después brincas un deporte y te das cuenta que también traes cualidades, la sí. neta. Sí, es donde yo decía, porque yo decía, a lo mejor pues inteligente soy, pero quizás torpe motriz, pero no, porque mi mamá, a Ok. pesar de que estaba yo en la escuela y demás, sí me dejaba jugar con mis sobrinos. Yo corría, andaba en bicicleta, mi mamá nunca me dejó ver tele. Quizá nada más cuando estaba chiquita me dejaba ver la de Sheena, la princesa guerrera, era Ok. lo único que me dejaba ver mi mamá. No hagan cálculos de edad No, porque... ay, pero en ese entonces, yo pasaba Sheena, la princesa guerrera, Ok. y yo recuerdo que yo quería ser como ella. Entonces yo me la pasaba brincando y haciendo y deshaciendo. Y mi mamá nunca me dijo que no, pero mi mamá la prioridad era la escuela. ¿Por qué no la dejaba ver la tele, señora? Porque yo quería que estudiara. Como yo no estudié, yo quería que ella, o sea, sobresaliera, que Mm. no tuviera lo que, porque yo no sé, yo no tuve escuela, nomás tuve el primer año. Ok, Entonces yo De pues decía, viste, primaria. ahí yo quiero está. que mi hija sea alguien importante en la vida, Ok, que sea una profesionista. perfecto. O sea, por ejemplo, ya lo dijo tu mamá y te lo acaba de decir, o sea, quizás nosotros como papás queremos darles lo que no pudimos lograr, ¿no? Sí. Y mira, bien chistoso, mi mamá nada más tuvo el primero de primaria. Porque pues mi abuelita no tenía para mandarla a la escuela, porque eran más hermanos, ella le tocó cuidar y trabajar para ayudar a la casa de mi abuelita. Pero mi mamá fue la que me ayudó, bueno, me enseñó a leer. Cuando yo entré al kinder ya sabía leer. Cuando entré a la Cuando primaria, entraste al kinder, ¿ya sabías leer? sí, ya deletreaba yo. Pero Qué ¿sabes con chingón. qué me enseñó mi mamá? Con un periódico. Periódico y con el águila solitaria. Ay, con ese yo a mí me aburría ni le entendía, pero ella me enseñó con eso. Quizá por eso de grande ya no me gustaban los periódicos. Después me enseñó a hacer sumas y restas y cuando entré a la primaria ya sabía multiplicar. Entonces, la verdad, luego a mi mamá le decían es que me va adelantada, se va a aburrir. Mi mamá decía, no, no tiene por qué aburrirse, porque ella sabe que es obligación en la escuela. Ujú. Entonces, pues yo seguía yendo a la escuela, mi mamá me pedía buenas notas y ya los profesores, como mi mamá no me quiso adelantar ni nada, yo iba en los años, Sí, en primero, todo primero, pero ya los profesores me metían a diferentes concursos de ortografía, de oratoria, de derechos humanos, de varios concursos de poesía, de historia, y la historia también me enseñó mi mamá, porque a ella le gusta la historia. Pero mi mamá todo me lo enseñaba como chisme. Todo. Toda la historia. Porque No, fíjate, te voy a contar, ¿no? Este chisme, ¿no? Y era historias, ¿no? ajá, yo me acuerdo, hija, que hay una canción, y siempre con canciones. Yo decía, mamá, en mi escuela escuchan, mis compañeros escuchan otras canciones. No, me ponían los corridos de que te explican la vida de Pancho Villa, de Emiliano Zapata. Y yo decía, ay, mi madre. Pero pues la verdad me ayudó Qué chingón. muchísimo, Ujú. porque en la escuela me pasó de que yo era segura porque pues sí sobresalía quizá en lo académico. Mm. Ya en la parte social sí era cohibida. Por eso es que a lo mejor en mi personalidad sí era como insegura. Pero después llegó el boxeo. Bueno, Ah, llegaron los deportes y ahí empecé como ajá. que un poquito Pero hace rato me estabas comentando que hubo un profesor que fue de como el... educación física. Ah, ok, Alejandro se llama. ok. Ese profe lo tuve. ¿Estaba guapo? Sí. Ah, se notó luego, luego lo duró, no lo puedo creer. Primero tuve uno que se llamaba Martín en la primaria, pero eso me caía mal. Ok, ok, ok. O sea, me enseñaba muchísimo, pero me caía mal. En la secundaria llegó este profe y ese profe fue el que se dio cuenta que, como que en lo teórico yo era muy buena, pero quizá cuando teníamos que hacer equipos, pues nadie me escogía. Y él me acuerdo que me empezó a poner como que deportes individuales, porque él llevaba una Ok. planeación bien, ¿sabes? Entonces nos enseñó deportes individuales y después en conjunto y ahí empecé a sobresalir. Él me empezó a llevar a las competencias de deportes, de jabalina,
de lanzamiento de bala, de disco, pero curiosamente como que todos los deportes como más bruscos y de motricidad gruesa, ahí era donde yo era buena. No, y fíjate que también lo estoy diciendo, cómo vamos empujando hacia el lado de un deporte individual, ¿no? Exacto. Entonces, llegas, él te llevó a competencias. Sí, a nivel escolar, Sí, todo sí, fue a sí, sí, nivel, sí. pero él fue él. Y ahí fue donde yo empecé como que a tomarle el gusto al deporte e Ok, interesarme. Empecé a ver Juegos Olímpicos. Yo veía Juegos Olímpicos por gimnasia, ok. pero mi papá y mi mamá no me supieron decir que eso era un deporte. Yo me decía, ay, yo le decía, mamá, ¿qué podría hacer para estar como ella? Ay, hija, pues quién sabe, es que ellos a lo mejor pues desde chiquitos lo hacen. Y yo decía, no, pues yo ya estoy grande, ya no se va a poder. Nunca supe o mis papás no me supieron explicar como ese proceso, ¿sabes? Ok, Pues yo empecé ya como salí de las, bueno, ya en las tardes, porque yo iba en la secundaria en la mañana, empecé a buscar gimnasios. Hice pesas, pero pues mi cuerpo no tiende a crecer tanto, entonces halterofilia como que no. Yo quería ser de físico-culturista, ok. pero no pude porque mi cuerpo no crece demasiado. Entonces, de ahí empecé a buscar, quería yo hacer un deporte como uno de mis hermanos, él hizo kung fu, Ok. pero pues en la búsqueda y fuimos a buscar a su profe y demás, ya había muerto, No, total que hombre. no pude. Entonces empecé a buscar gimnasios y algo bien curioso, veía muchos de boxeo, ahí por Xochimilco sí hay varios de boxeo y los profes son grandes y demás, pero yo entraba y yo veía que pues puras cosas de hombres. Y ya cuando quise preguntar, pues me decían que no entrenaban mujeres. O sea, sí te llegaron a decir que ellos no entrenaban Ajá, mujeres. que no. Y los Wow. profes ya son grandes. Yo me acuerdo que un profe fue el que me dijo, no. Yo le dije, pero ¿por qué? A mí tráteme como un hombre y yo voy a entrenar. Y me dijo, no, porque ustedes las mujeres llegan a un lugar donde hay más niños. Se van a enamorar de alguno, se van a embarazar y ya todo mi tiempo se echó a perder. Y ya yo decía, bueno, me acuerdo que yo no tuve como decirle, bueno, pues no, yo voy a ser diferente. No, simplemente él me dijo, no, Sí, o no, sea, es que era muy difícil cambiar como esa mentalidad, ¿no? Porque el ajá, profe no creo que haya sido la primera mujer que hayas intentado sí, no, entrar, ¿no? sí, no, y me decía que en boxeo, pues, la verdad era un deporte de hombres. Entonces yo dije, bueno, pero no dejé de insistir, seguí buscando y encontré a mi primer entrenador y el primer gimnasio en el que estuve, que se llama Gimnasio Martín, está cerca de donde yo vivo, en el pueblo de San Gregorio, ahí. También necio, no me quería entrenar, pero pues lo convencí. Ya después, fíjate bien chistoso, él me puso una condición. Él me dijo que sí me entrenaba, pero que yo tenía que ir bien en la escuela. Ok. Sí, o sea, era, Ajá, como que ahí fue ve bien a la formativo. escuela y te entreno, Sí, ¿no? O sea, fue su condición para ajá. entrenar eso, ¿no? Yo Chingón. dije, y Y dije, aparte tú eres chingona, o sea, dijiste, dije, me bien rifo, fácil. ¿no? Y ya dije, también convenzo a mi mamá porque yo sabía que mi mamá no me iba a dar permiso, que no le iba a agradar que yo entrenara boxeo. Ok. Entonces dije, bueno, él va a convencer a mi mamá porque como le va a decir que tengo que ir bien en la escuela, mi mamá va a decir que esto es formativo, entonces sí me va a Ujú. dejar. Ya, ya la conocían, la señora, ya sabían dónde agarrarla ahí. Entonces, pues le dije, sí, me dijo, no, pero yo no te puedo entrenar hasta que venga tu mamá. Dije, Ándale. ahí va a estar el problema. Y me acuerdo que me fui a mi casa, hablé con mi mamá, me dijo que no, hablé con mi hermano, Mario, que es el que me sigue, y le dije, pero habla con mi papá. Le dije, porque se va a enojar. Me dijo, no, no creo. Tú dile. Ya le dije, mi mamá me dijo, no, que es un deporte de niños, ¿cómo crees que es? Y a mi papá le dijo, pues yo prefiero que ella esté en un gimnasio o que ande en la calle o esto, lo otro. Entonces, yo sí la apoyo. Dice. Ok. Y yo dije, bueno. Y ¿Y dice, tú no te esperabas eso de tu papá? no, porque mi papá sufrió mucho desde que yo estaba chiquita, que luego le decían que yo era bien marutona o que era machorra, porque siempre andaba jugando y como mis hermanos, pues mi hermano, Tú te acoplabas a lo que jugaban tus hermanos, así de mi simple. hermano bueno, yo soy más chica, pero el otro hermano pues es un hombre y él me trató siempre como sí me cuidaba, pero pues jugaba fútbol o jugaba luchitas, o sea, cualquier cosa, o sea, yo veía cosas muy naturales con mis hermanos. Entonces, pues a mí como que no me creaba conflicto, pero sí sabía que mi papá se molestaba, porque le Ok. decía a mi mamá,
mete a esa niña, dile que ella tiene que andar aquí con las muñecas y eso. Y a mí me gustaban, pero yo decía, pues es que las muñecas no se mueven, los niños juegan más bonito. Eso es lo que a mí me gustaba moverme. Claro. Pero pues mi papá, porque ya está grande, mi papá tiene 75 años, entonces sus amistades son de esa edad. Y donde yo vivo, la gente son adultas, entonces sí había como mucho ese cuestionamiento, ¿sabes? ¿Por qué anda con los niños? Ujú. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Entonces, quizá como las personas de antes se dejan guiar mucho por el qué dirán, pues mis papás eran, métete, tú tienes que andar aquí con tu sobrinita o con las niñas. Pero yo también no encajaba con las niñas. Yo era muy brusca para estar con las niñas, entonces, pues como que les caía mal. Entonces, pues había problemas ahí. Pero pues ya estuve con este entrenador, convencimos a mi mamá, empecé a entrenar, pero yo le dije, yo quiero pelear. Ya me dijo, ¿segura? No, pues que sí. Y conocí a su hijo era médico de la CONADE y también su otro hijo era boxeador. Había sido seleccionado nacional, mi entrenador había sido seleccionado nacional. En un momento de plática yo le digo, es que a mí me gusta ver Juegos Olímpicos por gimnasia. Ahí fue donde me enteré que se llamaba gimnasia, que también se llevaba un proceso, que sí, gimnasia, pues, o ciertos deportes sí se empiezan desde pequeños y demás, ¿no? Pero como boxeadora también puedes llegar, me dijo. Tú tenías 18 años cuando entraste al box. Ajá. Pero yo no sabía bien cómo era el proceso. Sí, Y él me y dice, creo que muchos lo desconocemos, que es un proceso largo, ¿no? sí, No es un proceso fácil, no. pero tú cuéntanos, tú. Y pues ya me dice, mira, primero tienes que ganar a nivel delegacional para que tú seas la representante de Xochimilco. Después te van a llevar a un torneo que es Juegos del Distrito en ese entonces. Tienes que resultar campeona para que te vayas a la siguiente etapa, que es una etapa regional. Diferentes estados se enfrentan y tienes que ganar para que tú te vayas a la Olimpiada Nacional. Y de ahí me tienes que ganar la Olimpiada Nacional. Te mandan a traer al comité y ahí en el comité entrenan todos los atletas que quieren ir a Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue esa noticia para ti cuando te la contaron? ¿Difícil? No, ¿Lo veías yo, difícil? Dijiste, no, me lo chingo. yo no sabía, yo no ¿O tenía no lo como, dimensionabas? ajá, no Ok. dimensionaba lo que yo quería. Y el proceso, yo decía, pues entonces está fácil. Así como me lo platicó, dije, pues fácil. ¿Mm? Yo debuté, bueno, yo empecé en amateur en un peso grande, 64 kilos. Pues no había muchas muchachas con las que yo hiciera sparring. Y ¿Mm? donde yo entrenaba no había niñas, era la única. Entonces, pues yo entrenaba con mis compañeros. Y yo hacía sparring con mis compañeros, pero pues yo no me daba cuenta que yo decía, bueno, es que yo voy a pelear con una mujer. Y yo le decía, ¿cuándo voy a pelear, oiga? Y me decía, te estábamos buscando y demás. Me buscaban, me llevaban a peleas, no encontraba. Y hasta de una vez yo le dije, yo ya quiero pelear porque yo ya estaba desesperada. Y pues no empecé a pelear con muchachas de mi peso, sino de categorías más grandes, 69, 75. Y empecé a ganar. Yo dije, pues esto está fácil. Porque algo me pasó. Luego me decían, es que esa muchacha pega fuerte. Y yo cuando peleaba con ella, yo decía, pues no pega fuerte, ni la veo rápida. Pero Ok. yo después entendí que era porque yo tenía compañeros rápidos y pues el hombre Fuertes. pega fuerte. Claro. Entonces ya cuando O yo sea, me tú estabas enfrenté, adaptada o sea, más bien, a lo mejor ni siquiera sentías el golpe de la chica porque tú habías sentido el golpe de un hombre o de que estabas sí, haciendo sparrings y con ya ellos, que ¿no? ellos me Entonces, trataban como un niño más, entonces pues yo sí llegué como que siento que eso fue lo que me ayudó para ganar rápido. Total, que es así como me platicaron el proceso, así lo viví. Yo no perdí, empecé, fui de campeona delegacional, luego de Juegos del Distrito, en el regional, y en la Olimpiada Nacional también resultó campeona. Todos me decían, pues ¿cuántas peleas llevo? No, pues nada más estas, ¿cuántas 14, llevabas? 14. En todo el 14. proceso fueron las que hice. Y me dicen, "Segu-". Y en mi Olimpiada Nacional recuerdo que los profes que me llevaban, pues no daban ni un peso por mí, porque ya había compañeros que ya Que ya tenían estaban con más experiencia, yo imagino. y yo me acuerdo que un profe viejito fue el que se llamaba Urbano, fue el que, él me subía a mis peleas. Y los demás, todos viendo a los demás compañeros. Ok. Pero a mí me gustaba eso porque yo no me sentía presionada. Mi familia, me acuerdo que mi papá, ¿Cuándo este, cambió el chip de tu familia o de tu mamá o de tu papá de decir, pues, mm, ok, el boxeo es para Esme y ya no voy a decir nada? híjole, pues mi papá y mis hermanos lo tomaron como, está compitiendo. Y mi mamá decía, entrena box. Ya hasta cuando fue
terminó la Olimpiada Nacional, quedé oro y me mandaron a traer al comité. Pues yo le dije a mi mamá, pues me voy a ir. O sea, yo no llegué a pedir permiso, yo llegué a plantear mi plan. Porque yo le dije a mi mamá, pues es que aquí voy a ir para Juegos Olímpicos, necesito estar allá, ya pues los entrenadores que están ahí, pues me van a entrenar, voy a poder estar con otros compañeros, entonces, y es el requisito para que yo vaya a Juegos Olímpicos, entonces lo tengo que hacer. Mi mamá me dijo, ¿y la escuela? Porque Ándele. para Si dices, no esto, se le olvide a tu mamá, no, la neta. porque para esto yo ya había ido a hablar, para ver cómo estaba. Y pues me acuerdo que vi a las compañeras que ya estaban dentro del comité. Victoria Torres, Denia Sosa, Alma Ibarra, Eraís, todas eran ya más grandes que yo. Entonces yo llegué y pregunté, ¿y a qué hora estudian? Y me dice, no, es que ninguna va a la escuela. Ah, caray, dije, no. Desde Mi ahí, mamá, ¿no? O sí, sea, lo lo primero que primero te dije, pasó por ¿cómo la le voy a mente decir fue a que le mi iba a decir a mi mamá? mamá. Dije, no, pues no, dice, pues aquí nada más nos las pasamos entrenando. Dije, sí. Pues ya yo llegué y le hablé, me acuerdo que sí tuve como que ese problema de cómo le digo a mi mamá, cómo esto, cómo lo otro. Y ya para ese entonces yo estaba en el CCH, la estaba terminando y con una profesora que me daba lengua hispana fue con la que platiqué y le dije, pues es que tengo esta oportunidad, pero la escuela. Y ella fue la que me dijo, mira, muchas otras muchachas se dan de baja por otras circunstancias, por un embarazo, porque quieren un año sabático, ninguna por una oportunidad como la tuya. Y mira, Esme, la escuela espera, el deporte no. Ok. Por muchas ganas que tú tengas de ser deportista a tus 40 años, tu cuerpo quizá ya no va a poder dar el desempeño que tú necesitas. Y la escuela, mira, ahí te va a estar y cuando tú tengas ganas de regresar a la escuela, cuando puedas, cuando quieras, la escuela va a estar ahí y tu intelecto también. Y dije, bueno, la maestra me convenció. Es fácil la decisión, porque yo sabía lo que yo quería hacer, pero no sabía cómo planteárselo a mi mamá de que me iba a dar de baja en la escuela. Pues llegué, se lo platiqué a mi mamá igualito como me lo platicó la profesora, pero resulta que mi mamá no lo vio tan claro como yo. Me dijo, no, porque el deporte es un momento, el boxeo, ahora, pues, eso es incierto, Esmeralda. La escuela, tu carrera va a ser para toda la vida. Y mi hermano le dijo, platicando con mi hermano le dijo, mamá, es que tú no te has dado cuenta que tu hija ya no solo entrena boxeo, ya es boxeadora. Y mi mamá, no, Mario, pero es que primero tiene que estudiar. Le dijo, pues es que tu hija no te está diciendo que va a dejar de estudiar, pero sí lo quiere intentar. Pero sí lo quiere intentar. Entonces, pues dale esa oportunidad. Yo recuerdo que el día que me fui al comité, mi mamá estaba enojada conmigo. Me fueron a dejar mis papás, pero mi mamá iba seria. Me acuerdo que iba seria y pues yo iba triste, o sea, iba contenta porque iba a luchar por mi sueño, pero triste porque Porque veías a tu mamá mi mamá en es, serie enojada y... ajá, mi mamá no grita nada, mi mamá solamente con las palabras así, es muy tajante y muy específica con lo que dice y su indiferencia. Entonces yo me acuerdo que íbamos en el carro, mi papá iba manejando, mi papá me iba platicando y mi mamá seria todo el camino. Yo siempre traigo la muñeca, entonces me acuerdo que cuando ya llegamos al comité me despedí, mi mamá nada más me dio un beso y me dijo, cuídate, y que se mete al carro. Ya mi papá me dijo que le echara ganas, que mi papá siempre me ha dicho eso, si las cosas se hacen bien, si no, ni siquiera se empieza. Y ya mi papá le decía a mi mamá que entendiera que el deporte, pues el boxeo era un deporte difícil y que yo me iba a encontrar con muchas críticas afuera y que desde la casa no iba a empezar, que ellos me iban a apoyar. Como que mi mamá pues fue cediendo poco a poco. Eh, Quizá no del todo, pero ya mi mamá siempre me decía, pero a mí no me interesa quién seas tú, qué logres, a mí la escuela y las calificaciones. Yo le decía, bueno, quizá fue como que esa condición. Poco a poco fuimos como que las dos compaginando de que pues te voy platicando de mis peleas, de todo lo que hago. Mi mamá vio que no descuidé la escuela, pero ese semestre de que nada más me iba a dar de baja cuando iba a entrar al comité,
pues se convirtieron en 2 semestres, ya era un año. Mi mamá me decía, ¿y la escuela? Pues yo platiqué también con el profe Bonilla, él me dijo, no, pues yo te voy a ayudar, échale ganas. El profe Bonilla también era muy tajante para cómo decía las cosas. Y yo recuerdo que cuando llegué me dijo, tu carácter no sirve, niña, para el boxeo no sirve. ¿Pero por qué? ¿Eras Porque débil? él No. decía que era muy noble. Yo le decía, Ok. ay, pero una cosa acá abajo y otra cosa arriba. No, eso no te va a ayudar. Porque el corazón es el corazón y si tú te da lástima a una persona, si tú dudas acá abajo, también vas a dudar allá arriba. Y me dijo, tú ganaste la Olimpiada Nacional porque eres inteligente y porque eres hábil. Pero te falta determinación, te falta el coraje que se debe de tener en el boxeo. Y yo me acuerdo que me solté a llorar. Yo dije, ay, el profe no me quiere, es que... Y sí era fuerte conmigo el profe. Pero tenía mucha razón, ¿no? Sí, ya después entendí. Entendí, me costó trabajo y el profe no lo hizo como lo de la manera más amena, ¿sabes? Porque en ese entonces yo llegué y la titular en los 60 kilogramos era Victoria Torres. El profe, pues, Vicky era disciplinada, daba resultados y el profe le tiene una estima. El profe cuando veía que una mujer se entregaba igual que los hombres, el profe como que le emocionaba eso. Y llego y pues yo recuerdo que la primera vez que llegué al comité me tocaron hacer miles. A mí siempre me gustó correr porque por el asma yo empecé a correr y fue como empecé a quitar pues el inhalador, el oxígeno, ya no se escucha tanto el hablar. Entonces, a mí sí me gusta correr. Y yo cuando llegué, pero nunca había corrido como el profe nos ponía. Yo corría a distancia, cerros. Pero ese día yo me acuerdo que me llegaron a la pista, me dijeron, no, pues van a ser miles. Dije, ¿y eso qué es? Ya me dijo el profe, tienes que darle 2 vueltas y media a la pista. En el tiempo que yo te dije, ah, bueno. Y yo soy competitiva. Entonces yo empecé yo vi que los niños salieron. Yo salí al parejo con los niños. Metí el tiempo de uno de los hombres. Entonces el profe vio, pero también estaba Vicky. Vicky también le echaba ganas. Entonces éramos las 2 chicas que queríamos el 60 kilogramos. Entonces, pues sí competíamos, pero fue una competencia sana porque el profe nunca hizo comparaciones, porque no nos hacía menos, simplemente sí nos motivaba a competir entre nosotros. Pero pues estábamos en la misma habitación, entonces no me llevé mal con Vicky, aprendí de ella. Ya cuando me explicaron el licenciado Contreras que pues el proceso ahorita era para Vicky porque ella ya tenía la experiencia y demás, pues sí recuerdo que yo me molesté porque dije, pues es que no hemos peleado, que hay que pelear nosotras dos y la que gane es la que va. Pero pues el licenciado fue el que me dijo que pues en ella ya habían invertido y que ya tenía quizá el proceso de del ciclo olímpico. Entonces yo fue cuando tomé la decisión, le dije, bueno, entiendo su proceso y demás, pero yo entonces no me puedo quedar en el comité porque pues yo tengo que estudiar. No se Y te olvida, o sea, nunca se te olvidó y sí, ni modo. recordamos a tu mamá, yo creo que aquí al 100. Sí, entonces ya hablé con el licenciado, me dijo que él me entendía y que pues estaba bien la decisión que estaba tomando. Le dije en el Nacional de Primera Fuerza, los demás eventos los puedo entrar entrenando en mi casa, con mis entrenadores locales, demás, entonces pues mejor me retiro. Y si quiere yo le puedo venir a ayudar a Vicky, pero pues yo nada más puedo los fines de semana, pues cuando no hay escuela. En ese entonces pues era la única zurda nacional, entonces, y vi que se enfrentaba a muchas zurdas. Entonces, pues me dijeron, sí, hablé con el profe Bonilla, me dijo que estaba bien, regresé, reanudé la escuela, estudiaba actuaría en la Facultad de Ciencias en la UNAM, y así me aventé 2 años, pero llegó un momento, bueno, seguí haciendo mi proceso, seguí ganando mis campeonatos nacionales, termina el ciclo, Vicky debuta, este, yo seguía ganando, pero como yo no era la que salía a los campeonatos internacionales, por eso yo no me concentraba en el comité. En cuanto Vicky se va, pues yo soy la que queda como titular porque yo era la que tenía los campeonatos en los 60 kilogramos. Okay. Entonces, pues ya me dice el profe, pero ya vas a ir a campeonatos internacionales, te necesito aquí. Sí, ya otra vez olvida un rato la escuela. Ajá, no, pero ahí yo dije, no, ¿cómo le digo a mi mamá si yo aquí?
Entonces le dije, hablé con el profe Bonilla y le dije, mire, estos son mis horarios. Él me dijo, está bien, yo te apoyo, en las mañanas tú corres sola, yo te digo que te toca correr, tú lo haces. El profe confiaba porque cuando me hacían las pruebas, pues la maquinita no la podía engañar. Y las condiciones físicas las tenía yo, porque lo que el profe me decía que me tocaba era lo que yo hacía. Lo hacía más temprano, mis compañeros entrenaban a las 7 de la mañana y yo me paraba a las 4 a correr. Entonces, y en la pista, pues me vieron varios otros entrenadores y le decían al profe, tu niña ya está corriendo, corrió bien temprano, corrió esto. Entonces el profe confió en esa parte en mí. Y ya le enseñé mi horario, yo iba a la escuela, después de correr me iba a la escuela, regresaba, hacía el segundo entrenamiento, me iba otra vez a la escuela y así estuve un tiempo, pero llegó un momento donde el profe me dijo, mira, Esmeraldiña, tienes que decidir porque pues casi no duermes. No duermes, ya no me estás rindiendo lo mismo en los entrenamientos. Y en la escuela también un profesor me dijo que no era sano lo que estaba haciendo porque por entregar las tareas, pues yo no dormía. No, y aparte, pues era, como mencionaste, o sea, ese sacrificio de 4 de la mañana, Sí. ir a la escuela, regresar, entrenar, ¿no? O sea, Y- estabas teniendo una Esmeralda, pues que estaba dando el 200%, ¿no? Por sí, lograr tu meta, ¿no? sí. Y yo decía, pero es que estoy dando resultados, profe, ¿por qué me dice eso? Sí, dice, pero vamos a verlo a largo plazo. Okay. El profesor también me dijo, ya luego me hicieron, pues yo no alcanzaba los horarios de comedor en el comité, entonces hay veces que no comía o me malpasaba, ya cuando le dije una vez al profe, pues es que me mareo, demás, ya me fueron a hacer estudios, tenía anemia, entonces ya el profe fue cuando me dijo, tienes que escoger, eh, ya y otra vez, Otra vez maquinando ajá, cómo decirle a tu mamá. y llegué y le dije a mi pero para esto vi convocatorias de otras escuelas. Dije, no es que no se pueda, dije, es que el problema es que no tenemos en México como un convenio con las escuelas y las instituciones para que el atleta pueda estudiar Claro, o para que el estudiante pueda ser atleta. exactamente. Y pues dije, bueno, actuaría también, dije, es una carrera difícil, pero a mí me encantan las matemáticas. Mm. Entonces dije, bueno, quizá tengo que ser realista. Actuaría no voy a poderlo estudiar, pero sí quizá otra carrera. Ya hice el examen para la escuela de educación. Bueno, primero hice psicología en línea, pero pues ya después los costos y demás, me costó trabajo, me tuve que dar de baja. eh, Hice el examen para la ESEF, para la Escuela Nacional, para la Escuela Superior de Educación La Física, educación física. y ya cuando quedé, cuando ya tenía el resultado, le dije a mi mamá que me iba a cambiar de carrera. Ya llevaba 2 años en actuaría. Y primero lo platiqué con mi papá y mi papá me dijo, no, pues yo te apoyo, pero, Pero ve y dile a tu mamá, ¿no? pero vamos a hablar con tu mamá. Y dije, sí, ya me acuerdo que le dijimos y mi mamá me dijo, ¿cómo crees que vas a cambiar la UNAM para una escuela, para otra escuela? Este, las personas con las que yo trabajo me dicen que estás en la mejor escuela, mejor salte del boxeo, que esto. Ya como que platiqué otra vez con ella, mis hermanos, somos 4, mis 3 hermanos hablaron con mi mamá, le dijeron, pues mira, no te ha fallado, entiéndela, en el boxeo le está yendo bien, y mi mamá me dijo, yo no quiero. Ya después, como que la terminamos convenciendo, aceptó, bueno, ya no podía decir nada porque ya me había dado de baja La UNAM. en la UNAM, y pues ya entraba yo para la ESEF. Y quizá el proyecto académico sí se alargó porque a pesar de que yo decía que era una carrera que pues estaba más ligada al deporte, también fue difícil llevarla porque era presencial. También me tuve que dar de baja, una carrera que duraba 4 años, pues la convertí en una de 6, pero gracias a Dios pues ya terminé, eh, ya me titulé y también di los resultados en el boxeo. Y poco a poco fue cuando pues me fui encaminando a lo que yo quería, que era ser la primera mujer que va a Juegos Olímpicos. Y Exactamente. lo logré. Fíjate que me encanta, me deja como pensando en cómo no te rindes, o sea, cómo eres competitiva hasta con tu propia mamá. Ay, ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué? Porque tuviste que ser estratégica por estar pensando, es que es esto, pero si no puedo,
¿cómo le digo a mi mamá, no? Para hacer esto. Sí. Pero no puedo detenerme, o sea, traigo todo un sueño atrás y ese sueño, como mencionas, el ser la primera mujer en ir a Juegos Olímpicos y lo lograste, Así es, todos me ¿no? decían que estaba loca. No lo Yo vas a creo que sí lograr. estás, no, la neta, o sea, también te lo digo, ¿no? Pero loca chingona, o sea, Ajá. eres una atleta, eres una buena estudiante. Ahorita le platico, ahorita le pregunto a tu mamá si es buena hija, ¿no? Pero los dos que llevo, qué chingón, la verdad es, o sea, lo haces chingón. Gracias. Y llega esa meta de ir a Juegos Olímpicos y para cualquier persona que lo vemos en televisión y eso, pensamos que llegas y llegas bien tranquila a unos Juegos No, Olímpicos. Y la neta es que no. no. ¿Qué Es pasa ahí? difícil. El proceso es difícil porque pues en México no hay como una formación de atletas. Eso es creo que es la base, lo primordial. Lo económico, pues porque hay muchas competencias que nosotros tenemos que pagar. Yo le agradezco a mi papá y a mi mamá, a mis hermanos, porque hubo competencias donde ellos me apoyaron para poder asistir. Ya después, quizá las he costeado yo porque soy militar aparte. Entonces, gracias a Dios, la Secretaría de Marina me ha dado la oportunidad de ser elemento, pero también de poder seguir en mi sueño. Y quizá no es que me paguen la competencia, pero yo sé que tengo un sueldo y de ese sueldo pues le puedo ayudar a mis papás y de ese sueldo voy guardando para poder que salga cualquier competencia, yo sé que la tengo que pagar. La gente, porque también la última vez donde ya no podía conseguir el dinero y no podía juntarlo, iba a rifar uno de mis No uniformes te de Juegos informes. Olímpicos y pues hubo una persona, un empresario que fue el que me dijo, ese uniforme es tuyo, tú te lo ganaste, consérvalo y yo te pago, o yo te doy lo que te hace falta para la competencia. Y Pero así qué estuvo. gacho, ¿no? O sea, que no sea el Exacto. mismo gobierno que diga, mira todo lo que ha logrado, ¿no? Sí, O sea, y lo platicaba hace rato, era en el sentido de que cómo podríamos nosotros tener más potencias de deportistas, de atletas, representar a México si el gobierno volteara y dijera, este es todo el apoyo, ¿no? De que hay deportistas, de que hay atletas, los hay, de que somos chingones como sí, mexicanos, lo somos, pero siempre hay algo que nos quiere frenar, ¿no? siempre. Y sabes también como nuestra cultura, porque ahora entiendo a mi mamá tanto que me decía que la escuela y demás, em, desafortunadamente luego, y más en boxeo, tenemos a muchos entrenadores empíricos, ¿sabes? Y para ciertos niveles ya no se puede tener un entrenador empírico. Quizás sí, pero debe de tener la mente amplia de que va a necesitar de más personas, de un preparador físico, de un psicólogo, de un nutriólogo, que las ciencias deben ir aplicadas al deporte, ¿sabes? Eh, el profe Bonilla, yo era bien preguntona con él. Y yo le decía, profe, ¿y usted por qué se hizo entrenador? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Yo le pregunté, ¿usted fue boxeador, profe? No, Esmeraldilla. No, pero por eso he estudiado. Y el profe tenía una capacidad de observación inigualable, la verdad. Eh, y él se daba cuenta que necesitaba otras personas y él ¿Las junta? las juntaba. Ok. Él no nos veía solamente como boxeadores, sino como personas y platicaba con nosotros, nos ampliaba nuestra mirada, nos decía que no podíamos nada más estar esperanzados al boxeo. Eh, yo no hubiese acabado mi carrera si el profe no hubiera estado, porque él me dio la pauta para ser atleta, pero también ser eh, Profesionista. estudiante. Y en su momento él me decía, me tienes que entregar el título. Ya no nada más era la presión de mi mamá o de mi papá, sino también del profe. Que en paz descanse, la verdad fue una persona muy importante para mí. Oye, ¿y para ti qué fue el asma? O sea, físicamente fue un rival difícil o que estás venciendo, o que se venció. Creo que al Más inicio, aparte el COVID, ¿no? ay, yo sí, pues el inicio sí, pero más cuando era niña, porque te digo, los niños son crueles. Yo me acuerdo que yo utilizaba el oxígeno y el inhalador cuando tenía 10 años, que va más o menos en cuarto de primaria. Ujú. Eh,
Y yo me acuerdo que mis compañeros me escondían mi medicamento. Ay, me lo escondían. Me acuerdo que una vez me le desmayé al profe que no me cayó muy bien, el de educación física. Él me acuerdo que pues me lo escondían y él era el que tenía un poder de convencimiento con los niños y me lo entregaban. Pero ese profe de educación física solamente me sacaba a educación física, al calentamiento y me sentaba. O sea, nunca hizo algo como para integrarme. Simplemente yo salía a educación física a ver cómo trabajaban mis compañeros, pero pues yo no hacía educación física. Entonces, ahí sí fue difícil, porque quizás eres un niño y no entiendes. Yo decía, pues es que yo quiero jugar. Y el profe, no, 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 porque te vayas a desmayar, te vayas a sentir mal y esto. Me ponía a jugar tantito fútbol y a mí me gustó mucho el fútbol. De hecho, yo jugué fútbol antes. Fue como que uno de los deportes más serios que tuve. Este, y yo decía, pero ¿por qué no me integra? O yo me desesperaba. O sea, yo sabía que si no corría o hacía esfuerzos de más y sí me desmayaba o empezaba a necesitar mi inhalador o el oxígeno. Y espantaba a mis compañeros. Pero, pero pues es un niño, tú quieres jugar. No te importa, Ajá, ¿no? entonces, y a mí me molestaba. Yo recuerdo que al leer me costaba también trabajo porque pues la respiración y demás. Antes al hablar se escuchaba todavía más. Ahorita si me pones atención, quizás sí tengo que hacer pausas para como que tomar aire, pero ya no es como antes. Antes sí no podía hablar de corrido. Entonces, en esa etapa sí fue difícil, más por los compañeros. Sí, sí, sí. Sí, Pero no, es que son manchados, ¿no? sí, Siempre van a tratar tenía bullying, de pero en buscar ese el entonces le bullying, ¿no? decíamos carrilla. Ah, ándale, sí, era el bullying viejito. Ajá, Y después llega el COVID, ¿no? Y te pega cañón. sí, porque estuvimos enfermos. Toda mi familia y yo, y mi mamá me acuerdo y mis hermanos, que Esmeralda no se vaya a enfermar, cuídenla que no. No, ya cuando hicieron la prueba y yo me empecé a sentir mal. También resulté positivo, pues nosotros sí estuvimos hospitalizados. Gracias a Dios tuve muy buena atención. Me estuvieron, aunque no necesité el oxígeno con las ondas gruesas, como mi papá, porque los médicos me estaban monitoreando diario, diario, diario. Sí hubo secuelas, porque sí, de ser una deportista, mi oxigenación bajó a 73. Entonces, quizá por encima de las personas normales o en estadística, pero para ser deportista y de tener una oxigenación que yo manejo de 98, 99 a 76, 73, ya lo sentía yo. Ok, Y lo que no querían era que bajara más. Pero, lo venciste. pero lo sí. Mm. Quizás sí, también el regreso fue difícil y más porque se me compaginaron con los periodos de competencia. Entonces el proceso de adaptación y del regreso al entrenamiento, pues lo tuve que hacer rápido. Pero la verdad yo agradezco mucho porque mi cuerpo ha respondido bien a todo lo que le he hecho. Eh, Le has metido unas chingas sí, sabrosas, ¿eh? La neta, sí, sí, y creo ¿no? que me ha respondido bien, pero también porque lo he cuidado. Yo Claro. recuerdo que cuando empecé a ser pequeña con mi sobrina, a los 10 años, como yo no quería que me hicieran burla y mi sobrina veía, porque íbamos en la misma escuela, yo nada más nos llevamos por meses con mi sobrina. Decían que éramos hermanas. Yo le decía, vamos a correr. Uy, yo me acuerdo que las primeras veces yo sentía que me moría, pero ella nunca me dejó solita. Íbamos a correr en las mañanas, porque en la primaria iba en la escuela en la tarde, entonces iba a correr en las mañanas. Y después de que empecé a correr, yo empecé a ver cambios. Ya no ocupaba tanto el inhalador. Por eso es que yo le agarré amor a la corrida. Y a Ok. diferencia de varios compañeros boxeadores, Que no les gusta correr, ajá, es ok. como que yo sé que yo no puedo dejar de correr o que yo tengo que ser un poco más cuidadosa con los descansos porque a mí me cuesta más trabajo obtener la condición que obtienen mis otros compañeros, pero eh, pero sé que la puedo obtener. Ujú. Entonces, lo único que hago es que yo hago descansos activos para que no pierda Mm. totalmente la forma física. Y pues ya con la escuela también me fue ayudando como que a entender mi proceso, qué es lo que debo hacer, qué no debo hacer. Y empecé a agarrar el amor y ya después dejé de utilizar el salbutamol, el oxígeno, solamente cuando llego a tener crisis, pues sí. Sí, sí, sí. O sea, es algo que vas a traer cargando, Ajá, pero ya no es pero no me un... detiene, no es un Exactamente. obstáculo. Ya más o Chingón. menos sé cómo manejarlo.
El Mm. profe Bonilla, pobrecito, también muchas veces lo espanté porque yo era necia y él me decía, si estás enferma, generalmente en diciembre, que era cuando... Los cambios de temperatura, el Ajá, frío, el profe, normal, tú no ¿no? vas a correr. No, yo sí voy a correr, profe. Y también yo era necia. Y el profe me decía, bueno, ya estábamos dando la vuelta y después se preocupaba y mandaba a traer a mis compañeros porque ya no me veía dar la vuelta. Y también mis compañeros, los hombres, fueron muy lindos conmigo. Todos me Chingón. cuidaban. Entonces ya cuando veían que no daba la vuelta, se regresaban a buscarme. Profe, ya Esmeralda se desmayó. Se Saiyajin, desmayó. Saiyajin, que son los compañeros de los pesos grandes, Ujú. ya cuando veían, ya me traían cargando. La, la, la doctora del comité también siempre andaba corriendo. Esmeralda, ¿por qué? Si tú te sientes mal, ¿por qué no te paras esto? ¿Por qué no? Yo le decía, Siempre es. pero ¿sabes qué? Yo pensaba es que si me llega a pasar una pelea, ni modo que pare la pelea, tengo que seguir. Ok. Y eso fue. Y ya ahorita, pues, solamente cuando tengo crisis y demás, pero ya casi no ocupo el inhalador. Ni Qué nada. chingón. Oye, y cuéntanos de pues, cada historia que tiene estas medallas, ¿no? O sea, Lima 2019, Así es. ¿no? Hermosísima. La verdad es que hasta me pone nervioso, o sea, solamente cargarla porque es... ¿Qué significa para ti? Ay, pues, cada medalla significa, pues, es como, yo siempre he dicho que es como un abrazo, ¿sabes? Consolador. Porque cuando te estás preparando, hay momentos donde tú dices, ya no puedo, hay circunstancias de tu vida personal que duelen y aún así tenemos que seguir. Eh, Lima fue importante porque ahí fue mi madurez deportiva, ¿sabes? Centroamericanos, cuando yo llegué pues a ser seleccionada nacional, era como que le daban más prioridad a los niños y por nosotros no daban un peso. Yo soy la primera boxeadora que tiene la medalla de oro en Juegos Centroamericanos. Entonces empiezan como que las cámaras hacia mí. Sí. Y esta, ¿no? Así es, Oro. oro centroamericano. Cuando empezaron, yo decía, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo tanto revuelo y demás? El profe Bonilla fue el que me dijo, eres la primera que logra este objetivo, esa medalla. Yo decía, yo recuerdo que estaba bien emocionada, pero terminó la pelea y el profe me dio una regañiza porque me dijo que esa pelea la tenía que haber ganado por RCC y no por puntos. Ok. Entonces, él estaba contento, o sea, me regañó, me hizo llorar, pero después me felicitó. Y me acuerdo que festejamos. Festejamos, el profe sabía que me gustaban los chocolates. Entonces, él me regaló unos chocolates, yo me fui a ver películas porque, pues, yo me ingento muy rápido. Entonces, era como, y el profe ya sabe que yo festejo así. Mi chocolatito, ya me voy a mi Y cuarto y vámonos a ya. echarnos una peli. Y así. Wow. Pero ya en Panamericanos, ya las entrevistas y las autoridades ya no te dicen cómo te va a ir, te exigen un resultado. Ok. Entonces yo recuerdo que ahí yo le decía al profe, es que me siento muy presionada, profe, es que esto, es que lo otro. Eh, él fue donde me dijo, mira, tranquila, vamos a trabajar, demás. Yo quería, pues, ser medallista de oro panamericano, pero no lo logré, me quedé con el bronce. Pero yo me di cuenta que ahí fue como la madurez deportiva, porque ahí fue donde empecé como que a regular mis emociones, a trabajar bajo presión. eh, pues quizá yo siento que fue una Esme soñadora a una Esme realista en el deporte, porque como todo se me estaba dando como yo lo visualizaba, Panamericanos fue como que el primer de, a ver, Ya, también, como pasó algo, ¿no? O sea, ajá, agua se desme, ¿no? tranquila, también puede haber derrotas y aún así tienes que levantarte y si en verdad es tu sueño, tienes que seguir adelante. Esa es la historia de esa medalla. Creo que ese es mi paso como el primer paso a la madurez deportiva que obtuve. Pues centros porque fue histórica, porque me iba a retirar, porque pues me acuerdo que mi papá se quedó sin trabajo, empezaron a cobrar las competencias, ya empecé a visualizar, pues ya estoy grande, ya no es como que, que sea hija de familia, mis papás, ya tendría que haber acabado mi carrera, ya quizá tendría que estar trabajando y en lugar de que mis papás me dieran, yo tendría que estarlos apoyando. Y ustedes volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está el apoyo después de todo esto, no? Sí. La neta.
Exacto, yo decía, bueno. Y el profe fue el que me dijo, no te retires. Las cosas se van a hacer. Le dije, no, profe, no creo poder esto. La escuela también se me estaba viniendo abajo. Ujú. Y creo que después de todo eso, que fue quizás sí fue un momento difícil, la recompensa fue la medalla de oro. Eh, ¿Qué se siente escuchar el himno nacional ay, colgando una medalla de estas? creo que lo más bonito, ¿sabes? Yo no te podría como describir porque lo primero que se me vino a mi cabeza fue, valió la pena todo lo que he hecho. Eh, las personas que se van, porque no nada más es como el sacrificio físico o el desempeño físico que tienes, ¿sabes? Se alejan personas de tu vida, personas que en el momento fueron importantes para ti. Eh, tomas decisiones que no sabes si son las correctas o no, pero eh, pues al final de cuentas las tienes que tomar si en verdad quieres seguir adelante. Eh, el que en algún momento te llamen egoísta, el que te hayas perdido, yo me acuerdo que fueron 3 años los que no pasé con mi mamá el 10 de mayo. Mi mamá se enfermó y quizá yo sí dije, ¿y en verdad vale la pena el que a lo mejor si mi mamá ya no está, yo no haya pasado ese tiempo con ella? Eh, mi hermano tuvo un accidente, eh, quizá él también perder a mi hermano. Todo eso sí pasaron muchas cosas en mi cabeza y escucharlo era como valió la pena. Yo sé que no nada más es un triunfo mío, sino de mi familia. Eh, escuchar el himno, quizá yo también traigo una onda con eso de que antes de cada pelea lo escucho porque a mí me hace sentir como fuerte, como capaz. Entonces, ese momento que la bandera estuvo arriba, que el himno estaba, que yo tenía la medalla, ha sido mi momento deportivo más feliz, porque sentí que le regresé algo a mis papás y a mi familia de todo el tiempo que habíamos perdido. Y con tus lágrimas Sí. y todo, que para mí son unas lágrimas de satisfacción, de felicidad y de todo eso, ¿cómo te sientes hoy en día? O sea, cuando lo recuerdas, ¿quién es esa Esme que viste ese día? Me siento emocionada, me siento agradecida y orgullosa de mí, ¿sabes? Hubo yo sé que he sido quizá muy estricta conmigo misma, pero el recordar, quizá por eso me gusta contar mi trayectoria, porque el recordar me hace otra vez decirme a mí, lo lograste, eres capaz y siéntete orgullosa, porque yo de momento me regaño mucho por por las derrotas o quizá por los tropiezos que he tenido. Perfecto. Y ahorita teniendo a tu mamá aquí de enfrente, recuerdos como la gente que desgraciadamente no está en este momento, yo te diría que como para poder liberar un poco eso, Ay, no, porque me le voy a poner a dijeras a la llorar. cámara lo que tengas que decirles. Mm, Por ejemplo, esta está tu mamá, dile a esta cámara, ¿qué le dirías a tu mamá por esos 2 días de mayo que no estuviste con ella? eh, Y a yo tu siempre, papá, como el esfuerzo también que no hubo, pues, porque a lo mejor no había dinero, ¿no? yo les he dicho que, pues, yo siempre les agradezco que hayan confiado en mí, que hayan respetado mis decisiones, eh, que me hayan apoyado y sobre todo que me hayan enseñado a pelear y no a detenerme, porque mi mamá siempre me decía, en tu cabeza no tiene que existir el no puedo. Mi papá me decía, las cosas se hacen bien, si no, no se hacen. Yo creo que esos principios y esa educación es lo que ha hecho que yo persista y siga logrando mis metas y objetivo que me pongo lo cumpla. Yo le diría que gracias y espero que se sientan orgullosos de lo que he hecho, porque ha sido un trabajo de todos. Perfecto. La verdad es que se nos pone la piel chinita porque, como tú lo dijiste, o sea, vemos las medallas y no conocemos la historia que recorre esa medalla, Sí, ¿no? La verdad, vemos los cinturones y decimos, se rifó 12 rounds, ¿no? Un campeonato. En mujeres 10, ¿no? Te rifaste 4 rounds, 3 rounds, bien chingones. Pero realmente no fue eso.
Sí, no. Fueron días, fueron chingas, fueron todo atrás, ¿no? Entonces, de Sí. verdad, es una chingona, Ay, créetelo, gracias. la verdad, ¿no? Encantados nosotros de tenerte aquí y nosotros para ir cerrando esto, nos hemos quedado con la muñequita, ¿no? Ay, Una muñequita que te ha acompañado muchos años y que luego hasta, pues me decía tu mamá hace ratito, pues la conocen como la la muñeca peleadora de que la lleva muñeca. siempre una muñequita, Sí. ¿no? Ella, ¿qué representa para ti? Es como mi amuleto de la suerte y también es la que me da la seguridad. La persona que me la regaló ya no vive, murió, pero esa persona me dejó aprendizajes. Eh, una vida solamente hay una y hay que vivirla para ser feliz uno mismo, ¿sabes? No le tienes que dar gusto a nadie. Tú tienes que estar bien contigo mismo. Si te dicen loca, los mejores o los grandes inventos, en su momento de quienes lo hicieron, les llamaron locos. Entonces, ella me ha dado como la seguridad. Es como si estuviera esa persona conmigo, ¿sabes? Mm, te hablaba de las decisiones que uno toma, hay veces que uno tiene que dejar ir personas o simplemente ni siquiera te da tiempo de irte a despedir de ellas. Y la muñeca representa eso. Es como si ella estuviera aquí conmigo, como, como si yo tuviera siempre un angelito. Entonces, la muñeca es importante para mí. Siempre la ando cargando. Eh, Quizá me da seguridad y me quita nervios en cada una de mis peleas. Entonces, es mi amuleto. ¿Qué Pero ese pasaría si un día no llega esa muñeca? Ay, fíjate que una vez en mi primer mundial me la escondieron. No Eh, manches. este, pues sí me preocupé y todo, pero yo subí más enojada al ring porque dije, fue uno de estos. Pero, y ya también después lo trabajé con la psicóloga, de que la muñeca es importante, pero si no llegara a estar, la persona está conmigo, sin que no esté la muñeca. Qué chingón. Entonces, como que lo intent ya entendí que la muñeca es solamente parte de porque me recuerda a la persona que me la regaló, pero si ella no está, sé que la persona está conmigo de todos modos. Perfecto. La verdad es que nosotros, te lo juro, o sea, que estás aquí, vemos la muñeca, vemos todo lo que trae, pero conocemos a Esme, o sea, conocemos a Esme Ay, sí. Ya vieron que que soy chillona. pues yo también soy chillón, la neta, ¿para qué no te digo? Ajá. Pero me gusta tu historia. O sea, ahorita me quedo fascinado del que me enteré de que siempre hubo una mamá que te estuvo exigiendo las bases de cualquier persona, ¿no? Sí, Deja la escuela, ¿no? O sea, la escuela era una base, una patita de las 4 que necesitas, pero las cumpliste, ¿no? sí. Y hoy en día, pues a través de todo esto también te da pues la decisión y creo que no fue difícil, creo que fue muy difícil para ti, perdón, el decir que ahora vas como profesional, Sí, sí, ¿no? porque dentro de mi proyecto deportivo yo no visualizaba el boxeo profesional. Mi meta era ser medallista olímpica. Primero, ser la primera mujer a ir a Juegos Ujú. Olímpicos. Después, una medalla olímpica. Pero quizá por las circunstancias, eh, por cosas que me han pasado, he tenido que tomar la decisión. Y, y no lo hago como frustrada. Me emociona el boxeo profesional, pero también pues quizá el miedo, la emoción de que pues ya me quitan la careta, el vendaje es diferente. Estoy emocionada porque por primera vez voy a tener a mi equipo en la esquina, a mis entrenadores, Fabián Ramírez Palacios y su hermano Emilio. Mi mamá me va a poder ir a ver. Quizá mi mamá no me podía ver en mis competencias internacionales porque pues me pagaban a mí o también le pagan a mi mamá. Entonces, quizá todo eso me emociona. No quito el dedo del renglón en Juegos Olímpicos. Sí, Eh, porque ahora ya se puede. Así es, la empresa con la Chingón. que estoy trabajando me dio esa oportunidad también de seguir en el proceso olímpico, Ujú. pero también quiero empezar a conquistar el boxeo profesional. Yo sé que eres una mujer soñadora y loca, así lo dijiste, porque está chingón, ¿no? ¿Cuál es la Esme que ves hacia futuro? Eh, Quiero ser campeona mundial, quiero tener tiempo para estar con mi mamá, quiero llevarla a la playa
y quiero ser quizá un aliciente para las demás niñas que quieran incursionar en cualquier deporte y que lo vean como algo cercano, ¿sabes? Porque yo veía a las atletas de Juegos Olímpicos y yo decía, bueno, pero es que a lo mejor ellas, pues su vida fue diferente, tuvieron las posibilidades desde un inicio. Yo quiero que los niños y las niñas sepan que no es fácil el camino y que cualquier persona, siempre y cuando tenga un objetivo bien definido, bien fijo y que sea disciplinado y trabaje día con día, lo puede lograr. Porque todo lo vemos muy lejano, ¿sabes? Yo veía pues a, a María Espinosa, a varios atletas como de otro mundo, ¿sabes? O como con una vida muy distinta. Ya que he estado con ellas en concentraciones, compartiendo el cenar, compartiendo habitación, me doy cuenta que las vidas son muy parecidas y que el camino no fue fácil para ninguno. Pero yo quiero que los niños que me conocen, tan solo los niños de mi gimnasio, mis vecinos, me ven y me dicen, pensar que la niña que corría aquí con nosotros, que lo logró, sí se puede. Yo quiero que la gente o los niños tengan eso, ¿sabes? Que va a haber cosas difíciles y va a ser que no, y puede ser que no nacimos quizá en una cuna de oro, pero con trabajo, disciplina y determinación se pueden lograr las cosas. Muchas Eso gracias. quiero. Perfecto. Y por último, nada más te diría, de nuevo, gracias por estar, gracias por contar, gracias por sacar todo. Eh, Nos vemos en tu debut profesional. Así es, los invito a finales del mes de enero. Debuto como profesional en el peso pluma. Primero Dios, espero que las cosas me salgan bien. Estoy trabajando para dar un buen espectáculo y para iniciar con el pie derecho en mi carrera como profesional. Perfecto. Por última, y creo que es algo que no quiero que pase. ¿Qué le dirías al gobierno de México, a los que están en la federación, que tienen que cambiar para que podamos tener más atletas, más medallistas? Eh, bueno, creo que a nivel global tenemos que hacer quizá un acuerdo, un convenio y un plan de formación de deportistas. Porque no nada más, yo tuve la dicha de que a pesar de que ya empecé grande en el deporte, pudiese llegar a mi objetivo, pero el deporte se fomenta desde corta edad. Debe de haber quizá instituciones o un proceso para atender a los niños desde pequeños y que el gobierno no nada más se enfoque también en los atletas o solo en los atletas, sino también en los entrenadores. Nuestros entrenadores tienen que estar preparados para poder también llevarnos al éxito. Eh, pues tener un proceso de formación, eso es importante y lo principal. Si no tenemos una buena base, no vamos a tener nada. No importa que a mi edad o que ya muchos dicen que soy una deportista consolidada, que quieran invertir en mí si mi base no es buena. Si mi base no es buena, aunque así me invierta, no voy a poder lograr el objetivo. Entonces, se debe de invertir quizá en instituciones que lleven al proceso formativo de atletas y que haya convenios con las escuelas, porque yo sé que como mi mamá hay muchas mamás que te van a decir escuela o deporte, porque las mamás siempre van a querer un futuro para nosotros. En mi caso, yo licenciada de educación física voy a ser toda la vida. Boxeadora, aunque quiera, solamente un periodo y una etapa de mi vida. Espero que yo tenga la capacidad y la determinación para retirarme, pero en muchos casos el boxeo te retira. Entonces, o los deportes te retiran y nosotros debemos tener otra opción para desempeñarnos, porque no nada más tenemos el rol de deportista, sino de profesionista, de hija, de esposa, de hermana, de tía. Entonces debemos de estar bien en todos los demás roles de nuestra vida y en los ámbitos. Y para eso tenemos que tener una formación. Exactamente. Pues Esme, muchas gracias por venir. No, al contrario, Gracias gracias a por ustedes. platicarnos. Esto es el Sparring Podcast. Ya te tomaste unas fotos, esperemos que te encanten. Gracias a Selfie House y gracias a Orenday. Muchas gracias, Esme. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Y pues, gracias por brindarme este espacio. Espero tengamos muchas pláticas más. Estuvo genial el ambiente, las fotos padrísimas las van a ver próximamente y pues
Un gusto. Gracias. Gracias, Esme. Este es el Sparring Podcast, amigos. Esmeralda. Falcón. Ahí La está. pantera. La pantera, exactamente.